Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema, la regla de Ernest Kahneman Corwell. La regla de gramática griega formulada por Ernest Kahneman Corwell en el año de 1933. Es una regla para el uso del artículo en el griego del Nuevo Testamento. La regla de Corwell dice, veamos el texto griego, en pantalla tenemos el texto griego. Si tengo un verbo copulativo, como vemos, acá tenemos un verbo copulativo, ¿qué sustantivos rodean al verbo copulativo? Acá tenemos dos sustantivos, que es Dios y palabra. Tenemos dos sustantivos que rodean al verbo copulativo. Ahora veamos el sustantivo que está antes del verbo copulativo. ¿Cuál es el sustantivo que está antes del verbo copulativo? Es Dios. Si no tiene artículo, como vemos en pantalla, no tiene artículo, por lo general es definido. O sea, en este caso sería el Dios era la palabra. Y si el otro sustantivo tiene artículo, como vemos en pantalla, palabra tiene artículo la. Si tiene artículo, entonces ese sería el sujeto. La palabra sería el sujeto de esta oración. Pero ojo, el contexto determinará si es definido, cualitativo o indefinido. En la regla Caldwell, un sustantivo no tiene que tener artículo, o sea, un sustantivo tiene que estar anartro. Este sustantivo tiene que estar antes del verbo copulativo, o sea, este sustantivo sin artículo tiene que estar antes del verbo copulativo, o sea, tiene que ser preverbal. Y ese sustantivo tiene que estar en caso nominativo, igual que el sujeto. O sea, estos dos sustantivos tienen que estar en caso nominativo. Analicemos la oración. Dios es un sustantivo que está antes del verbo copulativo. También se le llama sustantivo preverbal porque está antes del verbo copulativo. Y es un sustantivo anartro, o sea, sin artículo. Como vemos, Dios no tiene artículo. Era es un verbo copulativo o verbo atributivo o verbo puente. La es un artículo o modificador directo y funciona como un adjetivo o como un especificador. Palabra es un sustantivo articulado, en este caso la palabra, sustantivo articulado, la palabra, y está posverbal, o sea, después del verbo copulativo. Los dos sustantivos deben estar en caso nominativo. Ahora veamos, un sustantivo está en caso nominativo cuando funciona como sujeto del verbo. Como vemos, el sustantivo palabra está en caso nominativo porque es el sujeto de la oración. Los sustantivos griegos de la segunda declinación forman su nominativo en el singular con la desinencia os, la cual se añade a la raíz. Como vemos, theos, os, singular Dios, y acá vemos la desinencia os, y logos, singular palabra con la desinencia os. Como vemos, theos con la desinencia os y logos con la desinencia os sería singular Dios y singular palabra. El caso nominativo también puede indicar un predicado nominal o un apositivo. En el predicado nominal, el nominativo Dios también puede ser complemento obligatorio o también se le llama predicativo subjetivo obligatorio. Ojo, solo aparece con verbos copulativos como ser, estar, parecer, permanecer, etc. Y es un atributo del sujeto. El predicado nominal tiene dos elementos. Como vemos en pantalla, todo esto es el predicado nominal y tiene dos elementos. El verbo copulativo o atributivo era y el atributo que expresa una cualidad o un estado del sujeto, como Dios, en este caso. Uso de los casos nominativos, sujeto y predicativo subjetivo obligatorio o complemento obligatorio que sería el atributo. O sea, Dios sería el atributo del sujeto, la palabra.
La función sintáctica que cumple el nominativo Dios es de ser predicativo subjetivo obligatorio. Esta función sintáctica la podemos definir como un atributo, una cualidad, una característica, una definición del sujeto, pero que está dentro del predicado nominal, como vemos en pantalla. ¿Por qué está en el predicado nominal? Porque depende del verbo copulativo, la palabra era. ¿Por qué necesitamos un predicativo subjetivo obligatorio, o sea, un atributo? Porque este verbo copulativo era requiere algo, requiere una definición para ese logos, para la palabra. O sea, la palabra era. No puedo terminar esa oración así, desde el punto de vista del sentido, de la semántica con un verbo copulativo. Yo obligatoriamente necesito un predicativo subjetivo obligatorio, o sea, un atributo. Veamos, la palabra era Dios. Dios está en caso nominativo, porque ese verbo copulativo era me pide obligatoriamente un nominativo que me complete la idea de ese sujeto, me dé un atributo de ese sujeto. Teniendo eso, ahora sí veamos la regla de Caldwell. La regla de Caldwell es un sustantivo sin artículo, o sea, un sustantivo anartro preverbal, o sea, que esté antes del verbo copulativo en caso nominativo. Ese sustantivo tiene que estar en caso nominativo, más el verbo copulativo, más el sujeto. Ojo, el sujeto no tiene que estar posverbal, o sea, después del verbo copulativo, no, puede estar antes del verbo copulativo y debe estar en caso nominativo. Los dos sustantivos en caso nominativo. Por lo general, el sustantivo anartro es definido, en este caso sería el Dios era la palabra. Pero ojo, el contexto determinará si es definido, cualitativo o indefinido. Pero Daniel Wallace resume la regla. Un sustantivo preverbal, o sea, un sustantivo antes del verbo copulativo, no articulado, o sea, anartro, es normalmente o mayormente cualitativo, algunas veces definido y raramente indefinido. Veamos la regla de identificación. En este caso tenemos un sustantivo anartro, o sea, sin artículo preverbal, o sea, antes del verbo copulativo. Y Wallace nos dice, algunas veces es definido, o sea, el Dios era la palabra, algunas veces, pero normalmente o mayormente es cualitativo. Dios era la palabra o divino era el verbo. Cuando decimos que la palabra era divina o el verbo era divino, nos referimos a que la palabra o el verbo tiene todos los atributos del Dios conocido, de modo que no es creado. La palabra era Dios o divino, o sea, tiene la ontología de Dios, tiene todas las cualidades del Dios conocido. Hagamos un ejemplo. La persona estaba con el hombre y la persona era hombre. La persona tiene todas las cualidades del hombre en esencia. Los dos eran ontológicamente iguales, eran hombres. Juan conocía la palabra o al logos y quiere que la conozcamos. Entonces para eso vamos a leer, o sea, quiere que conozcamos a la palabra o al logos y para eso Juan nos vemos en Juan 1:1, en el principio era o existía la palabra. El verbo imperfecto era nos quiere decir en el principio, nos está ubicando temporalmente al principio. Vamos al principio. ¿Saben quién estaba en el principio? La palabra ya existía en el principio, porque Él es antes del principio de toda la creación. Él es antes del principio del tiempo y espacio. Dios existe antes del principio, antes del tiempo y espacio. Él es antes de todas las cosas. La palabra tiene la misma sustancia que Dios, por eso existe antes del principio. Y la palabra estaba con el Dios, la palabra estaba con el Dios conocido y la palabra estaba en relación a Dios. Y Dios era la palabra, o sea, la palabra tiene todos los atributos del Dios conocido.
Lo que nos quiere decir Juan es que la palabra que se hizo humano tiene todas las cualidades del Dios conocido, pero ahora siendo hombre. Siendo hombre nos referimos a su nacimiento de la Virgen María. Veamos el versículo 2. O sea, la palabra estaba o existía en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas llegaron a existir por medio o por causa de Él, o sea, de la palabra. Y sin Él no llegó a existir ni siquiera una cosa de lo que ha llegado a existir. Acá vemos cómo la palabra estaba actuando en la obra de toda la creación. Porque sin Él nada hubiera existido. Ahora veamos la regla de identificación. Si el sustantivo anartro estuviera posverbal, o sea, después del verbo copulativo. El sujeto está preverbal, acá vemos que el sujeto está antes del verbo copulativo, o sea, y el sustantivo anartro, sabemos que acá el sustantivo anartro está posverbal. Ahí sí tendría más sentido para ser indefinido, o sea, sería algunas veces indefinido y mayormente o normalmente cualitativo. Como vemos acá, la palabra era un Dios o la palabra era divino. Ahora veamos la traducción del Nuevo Mundo del 2019 de los Testigos de Jehová. Juan 1:1. En el principio la palabra existía. Los falsos testigos de Jehová oscurecen el pasaje diciendo que no es en el principio, sino en un principio, porque según ellos, en el principio Dios creó a otro Dios. Y en el otro principio Dios creó todo lo demás por medio de ese otro Dios. Ahora, la traducción del Nuevo Mundo 2019 de los falsos testigos de Jehová eliminan la conjunción y o kai en el griego que me adiciona o me suma información de la palabra. Los falsos testigos de Jehová no quieren que conozcan a la palabra y traducen la palabra estaba con Dios y quitan la conjunción kai, que me adiciona o me añade información de la palabra. Y la palabra estaba con el Dios o en relación a Dios. Y la palabra, en la traducción de ellos, y la palabra era un Dios. Un Dios de muchos, pero ¿como quién? Si es el único creado por Dios mismo. Porque las demás cosas fueron creadas por medio de ese Dios creado. Ese es nace ese pensamiento de los falsos testigos de Jehová. Para ello existen varios dioses, uno todopoderoso y otros poderosos. Entonces la palabra era un Dios como los ángeles, como los jueces que eran seres humanos, como Moisés, como los falsos dioses, porque tienen poder. Esos dioses para los falsos testigos de Jehová son seres creados. Como son creados, no tienen la ontología de Dios y por ende no son dioses, son llamados dioses, porque los ángeles, los jueces y Moisés eran representantes de Dios y por eso no reciben adoración. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que la palabra era un Dios, que tenía esa cualidad de un Dios o de un ser divino, o sea, como un representante de Dios o alguien parecido a Dios. Imagínense en gente cómo lo ven los falsos testigos de Jehová. La palabra era alguien parecido a Dios. Pero hagamos un ejemplo. La persona estaba con el hombre y la persona era un hombre. La persona tiene todas las cualidades del hombre en esencia. Los dos eran ontológicamente iguales, eran hombres. Pero los falsos testigos de Jehová verían esta oración así. La persona era alguien parecido al hombre, solo para poder torcer las sagradas escrituras. ¿La palabra era un Dios o un representante de Dios? No, porque veamos de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa de lo que ha venido a existir. Sin Él, o sea, sin la palabra, no llegó a existir nada
de lo que ha venido a existir. Los falsos testigos de Jehová quieren atacar la divinidad, la sustancia de la palabra y reducirla a un representante como los ángeles, como los jueces humanos o como Moisés, que también es humano, que también fue humano. Pero la palabra existía en forma de Dios, o sea, con los atributos de Dios. Se hizo carne voluntariamente o intencionalmente. Él toma el atributo de la carne, o sea, a sí mismo se despojó tomando la forma de esclavo. Como vemos, Él existía de la forma de Dios y toma la forma de esclavo. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like y si no, dislike. Pero lo importante es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Gente, no se dejen engañar. Hasta luego.